Queridos hermanos, qué alegría celebrar a Santiago Apóstol, celebrar al patrono de España. Qué bonita es España, ¿verdad? He tenido la oportunidad en este mes de julio de peregrinar a dos santuarios marianos, que por cierto no están en España, porque también hay que repartir, ¿verdad? Y en ese peregrinar, en ese caminar, hemos podido ser testigos de cómo la semilla que sembró Santiago, apóstol, evangelizador de nuestra tierra, pues ha dado un fruto abundante, un fruto de vida. Y cómo esa semilla que él mismo plantó con su predicación difícil, como sabemos por la venerable tradición que tiene su epicentro en el Pilar de Zaragoza, donde en torno al año 40 estaba sembrando la semilla del Evangelio y encontraba mucha dificultad, mucha cerrazón. No sé si de aquí viene la fama de nuestros hermanos aragoneses o es de otros momentos históricos. Y allí apenas había tenido acogida y eco la predicación de Santiago, y la Virgen María, la semilla sembrada en España es semilla apostólica y semilla mariana. Y la confluencia de ambas dimensiones provocó que España haya sido probablemente el país más evangelizador de todos cuantos existen. Una prueba de ello la tenemos aquí en este convento, ¿verdad? Y después de ese espaldarazo de Nuestra Señora, que colocó el pilar y le invitó a que sostuviera su vida, su predicación, su evangelización, su misión, no en sus fuerzas, y las tenía, era Santiago el mayor, era el Boanerges, era el hijo del trueno, tenía furor. Pero no es en el furor o en las fuerzas, sino es en la fe, en la confianza. Y puso la confianza en María, en el Señor, y esa semilla empezó a dar frutos. Llegó hasta Finisterre, porque ese impulso quería obedecer las palabras de Cristo: id al mundo entero, a los confines de la tierra. Y allí se venera el sepulcro en Compostela, muy cerca de lo que se creía que era el final de la tierra. Cuando se descubrió, también gracias a España, que había otros confines, pues la Iglesia, que había sido sembrada por el apóstol Santiago, decidió acudir a esos finales de la tierra, en el continente americano, y sembrar allí la misma semilla que habíamos recibido. Antes, también hemos sido testigo de ello, Santiago jugó un papel fundamental en la liberación de España del poder musulmán, que, como pude comprobar en distintas ciudades por las que hemos pasado, pues por donde pasaban, pues arrasaban, y España, con mucha dificultad y durante muchos siglos, fue poco a poco reconquistando la tierra para Cristo, para la libertad. Y allí se invocó especialmente la protección del apóstol Santiago, quizá por ese furor que decía al comienzo. El apóstol Santiago estuvo en los orígenes de la evangelización, estuvo también en la labor de liberación, de reconquista, estuvo impulsando la epopeya evangelizadora en América, y necesitamos que nos aliente en el momento presente para continuar siendo fieles, para que esa semilla que ha dado tantos frutos de santidad en nuestra tierra, frutos de martirio, hemos peregrinado a lugares donde hermanos y hermanas nuestras han dado testimonio de la fe en Jesucristo, del amor a Jesucristo y del amor extremo a los hermanos, hasta el martirio, en Barbastro, en El Puello,
y en tantos otros lugares, realmente ejemplares. Y no es de extrañar, porque la semilla fue sembrada por el primer apóstol mártir. En el año 44, en esa persecución que prácticamente ha sido constante y que permanece en nuestros días, Santiago fue el primero de los apóstoles en sellar con su sangre que hay que obedecer antes a Dios que a los hombres, sobre todo cuando los hombres contrarían el designio de Dios. Y él, que deseaba tener el primer puesto, ¿verdad? Hemos escuchado en el Evangelio que deseaba los primeros puestos, pues los alcanzó. Alcanzó el primer puesto en el martirio. Es bonito ver cómo Dios alienta los deseos del corazón, pero tiene que encauzarlos, corregirlos. Muchas veces tenemos en nuestro interior anhelos de grandeza, y es normal, porque hemos sido creados por el más grande, nuestro Dios, pero nos ha enseñado que no hay nada más grande que hacerse pequeño y hacerse servidor de todos, porque no ha venido para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos. Creo que es una buena ocasión esta celebración para reconocer en nosotros la necesidad de que Cristo nos encauce, nos purifique, pero también nos enardezca y aliente nuestros deseos de grandeza, de identificarnos con Cristo, de imitarle y de entregar nosotros la vida con Él y como Él, y de anunciar el reino y de despojarnos de todo para que hacernos todo a todos, para que muchos puedan conocer este anuncio salvador que trae la vida. Hemos estado en lugares donde, como decía la segunda lectura, nuestra muerte es vuestra vida. Contemplar los restos martiriales de los 51 claretianos en esa cripta del centro de formación en Barbastro, contemplar los huesos de los 18 benedictinos mártires del Puello, alientan nuestra vida, porque ni la espada, ni la persecución, ni la angustia, ni la desnudez han podido separar de Cristo a nuestros hermanos mártires, testigos. Y eso significa que podemos tener una esperanza cierta en que el Señor, igual que cumplió el deseo de Santiago, ciertamente de un modo muy distinto, ¿verdad?, lo cumplirá en nosotros. Que dejemos que el Señor siembre deseos grandes de vivir la vida, de entregar la vida, de servir con nuestra vida, y que Él los encauce, los purifique, no para aparecer, no para triunfar, sino para morir con Cristo y resucitar con Él, para entregar la vida y para así alcanzarla, aunque sea en esas vasijas de barros que, por cierto, eran ellos mismos, ¿verdad? Los primeros que eran un gran barro fueron los apóstoles. Y por eso nosotros tenemos esperanza de que el Señor será capaz de transformar nuestro barro en gloria, en luz y en vida. Le pedimos a Santiago Apóstol y, por supuesto, a la Santísima Virgen María, que en el primer lugar donde se apareció en el mundo fue en España, después en Tierra Santa, que nos aliente en nuestra vida, que nos aliente en nuestro seguimiento, que nos acerque a contemplar el rostro de Cristo glorificado en la Eucaristía, como Santiago en el Tabor, para que luego podamos acompañarle en la cruz y podamos acompañarle en la evangelización, que es la llamada a la que nos convoca a cada uno de nosotros. Para eso vino Santiago a España y para eso nos convoca a cada uno de nosotros. Ya sabéis que la expresión Santiago y cierra España es un grito de avance, de ánimo, de ataque, para que pueda ser defendida la fe y extendida con las armas del cristiano, las armas de la fe, de la esperanza y de la caridad. Que la intercesión de Santiago Apóstol y de nuestra Madre Santísima nos aliente en este momento a cada uno de nosotros en nuestras batallas, que seguramente sean batallas de reconquista, de reconquistar nuestra amistad con Cristo, nuestra intimidad con Cristo, y también batallas
martiriales de ser testigos en medio del mundo, de ser servidores, porque queremos ser los primeros, y si el Señor nos lo concede, también hasta el derramamiento de sangre. Que así sea.